Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de teoría de la computación. En la clase de hoy vamos a estudiar el problema de reducibilidad y en la clase de hoy vamos a ver varios ejemplos de lenguajes indecidibles. Vamos a estudiar una técnica de reducibilidad que se llama reducibilidad por historial de cómputos. Vamos a estudiar un problema indecidible muy conocido que se llama el problema de correspondencia de Post. Y vamos a estudiar una manera de reducir un problema a otro que se puede traducir como reducciones funcionales, en inglés se llama reducciones many one, o se puede traducir también como reducciones muchos a uno. Entonces, perdón, vamos a empezar diciendo qué es la reducibilidad. O sea, la idea es que un problema A se reduce a un problema B en problema me refiero a un problema computacional de algún tipo, cuando un método para resolver el problema B puede servir para resolver el problema A. Esta es la idea informal. ¿Está bien? Más adelante en la clase vamos a ver una definición formal de reducibilidad, o de al menos algunas nociones de reducibilidad, pero empecemos por lo menos tener una idea informal. Entonces, por ejemplo, consideremos estos lenguajes. El lenguaje all AFD es el lenguaje que consta de todas las codificaciones o descripciones de autómatas finitos determinísticos. O sea, acá D es un autómata finito determinístico, tal es que el lenguaje que acepta el autómata es el lenguaje de todas las cadenas posibles que se pueden formar en el alfabeto. Y acá esto es una sigma mayúscula. Este es un lenguaje. Y otro lenguaje es el lenguaje, por ejemplo, EQ-AFD, que consta de las codificaciones de dos autómatas, donde a cada uno de dos ambos son autómatas finitos determinísticos, son AFDs, tal es que el lenguaje que acepta el autómata finito determinístico de 1 es igual al lenguaje que acepta el autómata finito determinístico de 2. ¿Está bien? Estos son dos lenguajes. Bueno, ¿y qué es lo que uno puede decir? Bueno, uno puede decir que el problema de decidir si una cadena está en all AFD se puede reducir al problema de decidir si una cadena está en el lenguaje EQ-AFD. ¿Está bien? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, acá recuerden una cosa, ¿no? Que es que OLFD y EQFD son lenguajes, o sea, son conjuntos de cadenas, pero OLFD y EQFD no son conjuntos de cadenas digamos ABC, sino que son conjuntos de cadenas que codifican autómatas. ¿Está bien? O sea, son conjuntos de cadenas y que son tiras de símbolos, pero esas tiras de símbolos no son cualquier cosa, sino que son tiras de símbolos que son la forma de escribir un autómata finito determinístico en una forma secuencial, digamos. Entonces, ¿cómo es que el problema de decidir si una cadena está en este lenguaje se puede reducir al problema de decidir si una cadena está en este lenguaje? Bueno, si yo tengo una cadena y quiero ver si está en este lenguaje o no, lo que quiere decir es que yo tengo la descripción de un autómata y lo que quiero ver es si el lenguaje que reconoce ese autómata es el lenguaje de todas las posibles cadenas del alfabeto. Entonces lo que puedo hacer es agarrar la codificación de ese autómata, escribirla por un lado y al costado, digamos, escribir la codificación de otro autómata, y podría ser, por ejemplo, este autómata, la codificación de este autómata. Acá pongo no sé, ABC, digamos, acá lo que voy a poner son todos los símbolos del alfabeto. Este autómata es un autómata que reconoce todas las palabras del alfabeto y lo puedo codificar, entonces puedo escribir
por un lado, la codificación del autómata que yo quería ver si generaba todas las cadenas del alfabeto, y al costado la codificación de este autómata que reconoce todas las cadenas del alfabeto. Y ahora me puedo fijar si esa cadena pertenece o no a este lenguaje EQFD. Y si sí pertenece, significa que esos dos autómatas generan el mismo lenguaje o aceptan el mismo lenguaje. Y eso querría decir que entonces el autómata que yo tenía originalmente genera precisamente el lenguaje de todas las cadenas del alfabeto, y entonces esa cadena tiene que estar en el lenguaje OLAFD. Entonces así es como podemos reducir el problema de ver si una cadena está acá al problema de ver si una cadena está acá. En general las reducciones van a ser cosas de ese estilo. Vamos a tener una instancia de un problema y lo vamos a transformar en una instancia de otro problema. Y la solución al segundo problema nos va a dar la respuesta que queríamos para el primer problema que teníamos. ¿Está bien? Bueno, y hagamos dos observaciones antes de seguir. Estas observaciones por ahora son informales, pero después más adelante en la clase por ahí las vamos a formalizar. Entonces la primera es que si A se reduce a B y A es decidible, perdón, y B es decidible, entonces A es decidible. ¿Qué significa eso? Significa que A se reduce a B, significa que yo cuando tengo una instancia del problema A, digamos que la puedo convertir en una instancia del problema B. Y ahora el problema B es decidible, eso significa que yo tengo un método, una máquina de Turing, digamos, que calcula la solución a mi problema. Y entonces ese método que tengo lo puedo usar para resolver también un problema, una instancia del problema A, porque la instancia del problema A la puedo convertir a una instancia del problema B y después aplicar el método que ya tenía para obtener la respuesta. Entonces, esta sería la idea intuitiva. Y dos, si A se reduce a B, entonces, y A es indecidible, o sea, indecidible es que no sea decidible, entonces B también es indecidible. Bueno, y esto es simplemente una consecuencia de lo de arriba, ¿no? Porque llamemos a esto P y esto Q. La observación 1 lo que está diciendo es que P implica Q, ¿no? Y fíjense que acá, que hace indecidible significa que no es decidible, o sea que esto es no Q, la negación de Q. Y B es indecidible es no P, la negación de P. O sea que esta segunda observación es algo así como no Q implica no P, que es la contrarrecíproca de lo de arriba. Y ustedes saben que una afirmación y su contrarrecíproca siempre son, o sea, una implicación y su contrarrecíproca siempre son equivalentes. O sea que esto de acá arriba va a ser cierto si solo si esto de acá abajo es cierto. ¿Está bien? Bueno, esta observación tenganla presente porque la vamos a usar. Bueno, entonces pasemos a ver algunos ejemplos de lenguajes indecidibles y empecemos por el lenguaje HALT-MT. Entonces, primero recordemos que de la clase pasada que el lenguaje AMT es el lenguaje que consta de las codificaciones de máquinas de Turing acompañadas de palabras tales que la máquina de Turing acepta la palabra en cuestión. Y recordemos también que este lenguaje es indecidible. Que sea indecidible significa que no hay ninguna máquina de Turing que permita que acepte las cadenas que están en este lenguaje y rechace las que no están en este lenguaje. Para mostrar que era indecidible habíamos usado un argumento de diagonalización, porque habíamos supuesto que teníamos una máquina de Turing que podía resolver este problema y la habíamos usado para construir otra máquina que llamábamos D, que recibía un programa y bueno, se fijaba si ese programa terminaba o no cuando se tomaba a sí mismo como input, y en caso de que eso lo aceptara el programa D lo rechazaba, la máquina de Turing D lo rechazaba y viceversa. Bueno, y eso nos lleva a una contradicción.
Entonces la conclusión era que el lenguaje AMT no era decidible. Y a este lenguaje yo lo había llamado el halting problem. Bueno, y la verdad es que les mentí un poco porque este lenguaje no es exactamente el halting problem. Se parece, pero no es exactamente el halting problem. El verdadero halting problem es el que vamos a definir ahora, que es este lenguaje que vamos a llamar haltMT. HaltMT consta de las codificaciones de máquinas de Turing junto con cadenas, tales que MW termina. ¿Qué significa termina? Significa que, es decir, MW acepta o MW rechaza, pero no se cuelga. ¿Está bien? Fíjense que en el lenguaje AMT, que es el lenguaje de aceptación, digamos, de máquinas de Turing, si una máquina de Turing acepta una cadena, esa máquina de Turing junto con esa cadena van a estar en el lenguaje. Si la máquina de Turing rechaza la cadena, no va a estar en el lenguaje, y si se cuelga, tampoco va a estar en el lenguaje. En cambio, en HaltMT, si la máquina de Turing acepta, va a estar en el lenguaje igual que antes, pero si rechaza también va a estar en el lenguaje. Y si termina, no. Igual que antes. Entonces la diferencia es en las cadenas que son rechazadas. Las cadenas que son rechazadas, cuando una máquina de Turing rechaza una cadena, o sea, termina y la rechaza, esa máquina de Turing con esa cadena no va a estar en el lenguaje MT, pero sí va a estar en el lenguaje HaltMT. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que el lenguaje HaltMT es indecidible. ¿Cuál va a ser la idea para demostrar este teorema? La idea va a ser reducir el problema AMT al problema HaltMT. ¿Está bien? Como ya sabíamos que este problema era indecidible, entonces este también va a ser indecidible por la observación anterior, porque ya sabemos que si un problema A se reduce a un problema B y A es indecidible, entonces B también es indecidible. Eso es lo que dijimos antes. Esa es la idea. Ahora, igual más allá de la idea, vamos a hacer una demostración precisa, digamos. Entonces, para ver que HaltMT es indecidible, vamos a suponer, por el absurdo, que HaltMT es decidible. Perdón, sí, es decidible. ¿Qué significa que sea decidible? Significa que existe una máquina de Turing que acepta las cadenas que están en el lenguaje y rechaza las cadenas que no están en el lenguaje. Entonces, es decir, va a existir una máquina de Turing, llamémosla R. No le pongo M porque después va a aparecer otras M, digamos, y no las quiero confundir. Existe una máquina de Turing R tal que se comporta de la siguiente manera. Si a R yo le doy una codificación de una máquina de Turing acompañada de una cadena, la máquina de Turing R va a aceptar esta cadena, o sea, toda esta cadena, la va a aceptar si la cadena MW pertenece a halt, es decir, si MW termina. Es decir, si M, cuando yo le proveo la entrada W, acepta la cadena o la rechaza, pero no se cuelga. En cambio, la máquina R va a rechazar esta cadena si la máquina de Turing M,
cuando yo la alimento con la cadena W, no termina. Es decir, no acepta la cadena ni la rechaza, sino que entra en un ciclo, o se cuelga. Bien, ¿y cuál es nuestro objetivo ahora? Bueno, nuestro objetivo ahora es usar esta máquina de Turing, ER, para construir otra máquina de Turing, llamémosla S, que decide el lenguaje AMT. ¿Está bien? Pero el lenguaje AMT es indecidible. Entonces, si construimos una máquina de Turing S que decida el lenguaje AMT, vamos a llegar a una contradicción, porque ya sabíamos que era indecidible, o sea que no podía existir una máquina de Turing que lo decida. Entonces construyamos una máquina de Turing, otra máquina de Turing, digamos, S, así, del siguiente modo. Cuando a la máquina de Turing S yo la alimento con una cadena de esta forma, que tiene una máquina M y una cadena de entrada W, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar la máquina R sobre MW. Y la máquina R, fíjense una cosa, que es que nunca se cuelga. Siempre acepta la cadena o la rechaza. Pero siempre termina. Entonces, si RMW acepta la cadena MW, eso significa que la máquina de Turing M, cuando yo la alimento con la cadena W, termina. Y eso quiere decir que la máquina M, cuando yo la alimento con la cadena W, puede aceptar o rechazar la cadena. Entonces, supongamos como primer caso que la acepta. Entonces, si de vuelta, lo primero que voy a hacer es correr la máquina R sobre esta entrada. Si la máquina R acepta esa cadena, entonces quiere decir que M va a terminar sobre la cadena W. Entonces alimento ahora a M con la cadena W y la pongo a ejecutar, y yo ya sé que va a terminar, y cuando termine la puede aceptar o rechazar. Si acepta, entonces la máquina S va a aceptar esta cadena. Este es el caso 1. El caso 2 es si yo ejecuté la máquina MW y aceptó también. Si la máquina R, cuando la cadena MW acepta, eso significa que la máquina M, cuando yo la alimento con la cadena W, termina. Y al terminar puede ser que acepte o que rechace. Entonces, pero supongamos ahora que rechaza. Bueno, en ese caso la máquina S va a rechazar la cadena de entrada. ¿Está bien? Bueno, y hay un caso más, porque para cubrir todos los posibles casos falta algo más, que es qué pasa cuando cuando la máquina R con la cadena MW rechaza. Eso significa que la máquina M, cuando yo le proveo la entrada W, se cuelga. Entonces en este caso la máquina S también va a rechazar a la cadena de entrada. ¿Está bien? Bueno, ahora, para terminar, observemos lo siguiente. Observemos que S, la máquina de Turing S, cuando yo la alimento con una cadena MW, va a aceptar una cadena si y solamente si M acepta la cadena W. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Bueno, porque es una sí solo sí, ¿no? Una equivalencia. Entonces vamos a ver las dos implicaciones. La implicación para allá es que si SMW acepta, entonces es porque MW aceptó. Y eso es verdad, porque el único caso en el que S acepta la cadena MW es cuando M acepta W. Entonces esta implicación es verdadera, o vale, digamos. ¿Qué pasa con la implicación al revés? Allá, digamos. Si MW acepta, entonces quiere decir que M termina cuando yo le alimento con la cadena W. Entonces eso quiere decir que R va a aceptar la cadena MW, porque R aceptó una cadena cuando la máquina M terminaba sobre la cadena W. Entonces voy a estar en uno de estos dos casos. No solo eso, sino que MW acepta, entonces vamos a estar en este caso de acá, entonces S acepta la cadena MW. ¿Está bien? Entonces tenemos esta equivalencia. Un poquito así, ahí.
¿Y esto qué significa? O sea, y esto a su vez es equivalente a que la cadena MW pertenezca al lenguaje AMT. Por definición del lenguaje MT, porque que una cadena MW pertenezca al lenguaje MT significa exactamente que M acepte la cadena W. Bueno, entonces la máquina de Turing S decide el lenguaje AMT. Y esto es absurdo. O sea, es imposible, es una contradicción, porque ya sabíamos que el lenguaje AMT era indecidible. O sea que justamente no puede haber una máquina de Turing que decida ese lenguaje. ¿Está bien? Bien. Perdón, acá, para decir que decide, también hay que ver que, disculpen, esto estuvo mal de mi parte, porque esto hasta acá dijimos que semi decide. Dijimos que ese semi decide el lenguaje AMT. ¿Está bien? También habría que agregar que S rechaza la cadena MW cuando M no acepta la cadena W. ¿Está bien? Porque si M no acepta la cadena W, quiere decir o que bien que M rechaza la cadena W, entonces S la va a rechazar a MW. O bien quiere decir que M se cuelga, o no termina cuando yo le proveo como entrada la cadena W. Y en ese caso R la va a rechazar y entonces S también la va a rechazar. ¿Está bien? Bueno, pueden chequearlo, pero es decir, si solo si MW no pertenece a AMT. O sea, la conclusión es que la máquina S acepta las cadenas que están en AMT y rechaza las cadenas que no están en AMT. Entonces ahí está que la máquina de Turing S decide el lenguaje AMT. Pues esta es la definición de que una máquina de Turing decide un lenguaje. Y ahí sí llegamos al absurdo porque sabíamos que el lenguaje AMT era indecidible. Perdonen por esta última confusión. Está bien. Pero bueno, ¿cuál fue la moraleja o la técnica o la estrategia que usamos? Ya conocemos un lenguaje indecidible, que es este. Ahora tenemos otro lenguaje y queremos ver que es indecidible. Entonces lo que hacemos es reducir el problema indecidible que ya teníamos a este nuevo problema. Si logramos hacer una reducción, quiere decir que este nuevo problema también va a ser indecidible, porque si pudiéramos resolver este problema con una máquina de Turing que lo decida, entonces el argumento es que entonces también podríamos decidir este problema con una máquina de Turing, y eso sería imposible. Esa es la idea de lo que hicimos recién. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo de lenguaje indecidible, que es el lenguaje EMT. Bueno, creo que se mezclaron las hojas. No importa, voy a seguir adelante. Acá. Bueno, vamos a definir otro lenguaje, que es el lenguaje E sub MT. EMT es el lenguaje que consta de todas las descripciones o codificaciones de máquinas de Turing, tales que, bueno, de vuelta, M es una máquina de Turing, tal que el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M es el lenguaje vacío. Recordemos qué significa el lenguaje, cuál es el lenguaje que reconoce una máquina de Turing. Entonces, recordemos que el lenguaje que reconoce una máquina de Turing M es el conjunto de todas las palabras tales que la máquina de Turing acepta dicha palabra. Si la máquina de Turing rechaza una palabra, no va a estar en el lenguaje reconocido por la máquina de Turing. Si la máquina de Turing, cuando yo la alimento con una palabra, se cuelga o entra en un ciclo, entonces tampoco
esa palabra va a estar en el lenguaje reconocido por la máquina de Turing. Y vamos a ver, como teorema, que el lenguaje EMT es indecidible. ¿Cuál va a ser la idea de la demostración? Bueno, la misma de antes, o sea, la idea es reducir AMT a EMT. Es decir, reducir el problema de saber si una máquina de Turing acepta una cadena al problema de saber si una máquina de Turing es vacía o no. Entonces la demostración va a ser similar a la anterior, va a ser por el absurdo. Vamos a suponer que el lenguaje MT sí es decidible. ¿Qué sería eso? Significaría que existe una máquina de Turing, llamémosla R, tal que R decide el lenguaje EMT, es decir que R, cuando yo le alimento a la máquina R con una descripción de otra máquina de Turing, R va a aceptar esta cadena si esta codificación de máquina de Turing pertenece al lenguaje EMT, es decir, si el lenguaje reconocido por esta máquina de Turing es el lenguaje vacío, o dicho de otra manera, si esta máquina de Turing no acepta ninguna cadena. Acá voy a poner acepta. Y en cambio la máquina de Turing R va a rechazar a la codificación M de una máquina de Turing M si la máquina de Turing M no reconoce el lenguaje vacío. Es decir, que no reconozca el lenguaje vacío significa que acepta por lo menos una palabra. Entonces, vamos a hacer una pequeña observación primero, si quieren. Observemos. Esto es como un paréntesis, si quieren. Lo vamos a usar después, pero es como una observación entre paréntesis. Dada una máquina de Turing M y una cadena de entrada, una cadena, digamos, W, podemos construir otra máquina MW. A esta otra máquina la voy a llamar M sub W, ¿está bien? Porque la llamo así porque, bueno, es una variante de la máquina de Turing M que depende de la cadena W. Así, entonces la máquina de Turing MW es una máquina de Turing que recibe como entrada una cadena, llamémosla B corta, y esta máquina de Turing va a funcionar así. Si B corta es igual a W, entonces esta máquina de Turing se va a comportar igual que M sobre W o sobre B, que son en la misma cadena. En cambio, si B no es igual a W, entonces esta máquina de Turing MW aplicada sobre la cadena B la va a rechazar. También, y fíjense una cosa, que es que observemos que el lenguaje que reconoce la máquina MW
es vacío, o sea, en realidad va a ser un sí solo sí, pero hagamos primero una implicación. Si el lenguaje que reconoce MW es vacío, significa que, bueno, MW rechaza casi todas las cadenas. La única que quizás no rechaza es esa W. Entonces, si es vacío, significa que MW no la acepta. También significa que MW rechaza o se cuelga. Entonces, voy a poner así, voy a poner que no es igual a acepta. No acepta. De vuelta, no acepta significa que rechaza o se cuelga. Y al revés también, ¿no? Porque si MW no acepta, entonces el lenguaje que reconoce la máquina MW va a ser vacío. Entonces esto es una equivalencia. ¿Está bien? O sea, es decir, MW acepta si solo si el lenguaje de MW no es vacío. ¿Está bien? Bien, acá termino este paréntesis que dije que iba a hacer. Este es un paréntesis. Tengámoslo presente porque ahora lo vamos a usar. Bueno, construimos ahora otra máquina de Turing. Voy a poner una máquina de Turing, pero sería otra máquina de Turing. Llamémosla S. Así. A S yo le voy a dar como entrada una codificación de una máquina de Turing acompañada de una cadena. Y lo que va a hacer esta máquina de Turing S es fijarse si qué pasa con la máquina R cuando la alimento con la codificación de la máquina M sub W. ¿Está bien? Entonces acá hay varias cosas para decir. Primero, una cosa para decir es que la máquina R, dada una cadena, siempre la acepta o la rechaza, pero no se puede colgar. Entonces hay dos opciones nada más, que es que R sobre esta máquina acepte, perdón, que R acepte esta cadena. Esta cadena es la codificación de una máquina, pero bueno, es una cadena. O que R sobre esta cadena rechace. Acá voy a poner, ya voy a poner lo que va, que acá es que S va a rechazar si RMW acepta y S va a aceptar si RMW rechaza. Entonces, una aclaración más que hay que hacer, y esta es una aclaración que quizás es medio sutil, pero es muy importante en realidad, que es que acá yo estoy poniendo la codificación de una máquina de Turing M sub W que se construye a partir de M y W. Bueno, ustedes acá se tienen que convencer, y esto yo no les voy a dar más detalles, digamos, pero ustedes deberían convencerse de que si yo tengo la descripción de una máquina de Turing y tengo una cadena de entrada, puedo también armar otra máquina de Turing que se comporte como se comportaba MW y obtener la descripción de esa máquina MW, y que esa transformación la puedo hacer también de manera programable, computable, digamos, en una máquina de Turing. Lo puedo hacer con un programa o algorítmicamente o mecánicamente o como quieran decirlo. ¿Está bien? Bueno, eso se puede hacer, no voy a ahondar más en detalles, pero piensen eso, ¿no? Si uno tiene el código fuente de un programa que corresponde a este programa M y tiene una palabra W, entonces puede construir el código fuente de otro programa que se comporta de esta forma. ¿Está bien? Esto es algo que tiene sentido que se pueda hacer, y efectivamente se puede hacer. Bueno, y ahora ya casi estamos, porque veamos qué hace esta máquina de Turing. Ahora, notemos que una cadena MW es aceptada por S
si solo si R rechaza a la codificación de M sub W. ¿Y esto qué significa? Que R sub MW, que R rechace la codificación de M sub W significa que el lenguaje de M sub W no es vacío. El lenguaje reconocido por la máquina M sub W no es vacío. ¿Está bien? Y esto significa que no sea vacío, significa que la máquina M acepta la cadena W. ¿Está bien? Entonces, esta es una primera observación. Bueno, y de manera simétrica también podemos ver que la máquina de Turing S rechaza a esta cadena de entrada si solo si la máquina de Turing R acepta a la codificación de M sub W. Y la máquina R lo que hacía era decidir si una máquina aceptaba el lenguaje vacío o no. Entonces, si R acepta la codificación de esta máquina, significa que el lenguaje aceptado por esa máquina es el lenguaje vacío. Y eso quiere decir que M rechaza la cadena W. Perdón, que no acepta la cadena W. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Para concluir, por lo tanto, fíjense que S acepta la cadena MW si solo si por ahí me faltó un paso más, perdonen. Vamos a escribir un paso más acá. Que M acepte la cadena W significa que la máquina MW pertenece al lenguaje AMT. ¿Está bien? Y que la máquina M no acepte la cadena W significa que el par MW no pertenece al lenguaje AMT. Entonces, ahora sí, la máquina S decide el lenguaje AMT, A sub MT. ¿Por qué decide este lenguaje? Bueno, decide este lenguaje porque acepta las cadenas que están en el lenguaje y rechaza las cadenas que no están en el lenguaje. ¿Podría ser esto? Bueno, no. Esto es absurdo. Esto es imposible, es una contradicción, porque ya sabíamos que el lenguaje AMT era el lenguaje A sub MT, era indecidible. O sea que justamente no podía existir una máquina de Turing que acepte las cadenas del lenguaje y rechace las que no están en el lenguaje. ¿Está bien? Bien. Bueno, hagamos otro ejemplo de lenguaje indecidible, que es no sé, regular MT o regular MT, no sé cómo si lo en inglés o castellano. Vamos a poner la definición. Regular MT es el lenguaje cuyas cadenas son las codificaciones o descripciones de máquinas de Turing tales que el lenguaje reconocido por la máquina de Turing es un lenguaje regular. También, bueno, ya saben esto de la materia de lenguajes formales y autómatas, pero el lenguaje regular es un lenguaje que es aceptado por algún autómata finito determinístico, o equivalentemente por algún autómata finito no determinístico, o equivalentemente por alguna expresión regular. Y lo que vamos a ver ahora como teorema, siguiendo la línea de lo que venimos haciendo, es que el lenguaje regular MT
es un lenguaje indecidible. Y la idea va a ser exactamente la misma de antes. Idea es reducir el problema AMT al problema regular MT. O sea, reducir el problema de ver si una máquina de Turing acepta una cadena al problema de ver si una máquina de Turing reconoce el lenguaje regular. Como ya sabemos, digamos, que el problema de decir si una máquina de Turing acepta o no una cadena es indecidible, entonces esta reducción nos va a garantizar que este problema también va a ser indecidible, el problema de determinar si una máquina de Turing reconoce el lenguaje regular o no. Para demostrarlo, bueno, vamos a seguir igual que antes, porque era absurdo. No quiero una cosa. Supongamos que regular MT fuera decidible. Y eso significa que existe una máquina de Turing, llamémosla R, tal que cuando la máquina de Turing R la alimento con una descripción de una máquina de Turing M, la máquina de Turing R siempre termina y me puede dar como resultado acepta o rechaza. Y la máquina de Turing R acepta a una codificación de una máquina de Turing M cuando la codificación de la máquina de Turing N pertenece al conjunto, a este lenguaje regular MT. Es decir, acepta si el lenguaje reconocido por la máquina de Turing M es un lenguaje regular. Y rechaza si el lenguaje reconocido por la máquina de Turing M no es un lenguaje regular. ¿Está bien? Bueno, ahora, para poder hacer la reducción, de vuelta voy a hacer un paréntesis. Entonces, primero, recordemos una cosa, que es que el conjunto vacío es un lenguaje regular. Bueno, el lenguaje de todas las cadenas también es un lenguaje regular, ¿no? ¿Se acuerdan un ejemplo de un lenguaje que no sea regular? Bueno, como acá no me pueden responder en este momento, se los spoileo, pero bueno, por ahí pausen un minuto y tratan de recordar, de fijarse si se acuerdan. Un lenguaje no regular, voy a llamarlo, no sé, X, es el lenguaje de las cadenas de la forma 0 a la n, 1 a la n, donde n es un número natural. ¿Está bien? Acá vamos a suponer que fijamos el alfabeto 0-1, ¿está bien? Si el alfabeto tuviera otros símbolos también se podría repetir la misma estrategia, pero vamos a suponer que el alfabeto consta de dos símbolos 0 y 1. Bien, entonces ahora vamos a seguir con todo este paréntesis. Entonces ahora, dada una máquina de Turing M y una palabra W, similar a como hicimos antes, podemos construir otra máquina de Turing M sub W,
máquina de Turing que vamos a llamar M sub W, que hace lo siguiente. Bueno, la máquina de Turing M sub W, como es una máquina de Turing, recibe una entrada. Yo en la cinta escribo una entrada y la entrada va a ser una palabra B. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si B pertenece al lenguaje X, es decir, si B es de la forma 0 a la n, 1 a la n, vamos a además ejecutar la máquina M sobre la palabra W. Entonces, fíjense lo siguiente, que es que si la máquina M acepta la palabra W, entonces todas las palabras de X van a estar en el lenguaje generado por la máquina M sub W. El lenguaje que reconoce la máquina M sub W. ¿Está bien? Si la máquina M rechaza la palabra W o se cuelga sobre la palabra W, entonces las palabras que estén en el lenguaje X no van a estar en el lenguaje M sub W. ¿Está bien? Bueno, y la máquina M sub W, bueno, va a rechazar a todas las palabras que no están en el lenguaje X. Y observemos una cosa. Observemos que el lenguaje que reconoce la máquina MW, bueno, el lenguaje que reconoce la máquina MW, bueno, va a rechazar a todas las palabras que, o sea, MW siempre rechaza todas las palabras que no están en X, o sea que este lenguaje va a estar incluido en X, ¿no? Pero además, fíjense que acá, esta expresión que escribí acá, o sea, esta ejecución de una máquina de Turing sobre una entrada, no depende de la palabra B, depende solamente de M y de W. Entonces, si M acepta la palabra W, esto va a ser X. ¿Está bien? Y en cambio, si M no acepta, o sea, si rechaza o se cuelga la palabra W, entonces el lenguaje que acepta la máquina MW es el lenguaje vacío, porque esta máquina de Turing no va a aceptar ninguna palabra, porque las que no están en X las rechaza, y a las que están en X las rechaza porque MW no acepta, perdón, no las acepta, mejor dicho, porque MW no acepta a W, M no acepta a W. ¿Está bien? Es decir, MW acepta si solo si el lenguaje de MW, el lenguaje que reconoce la máquina MW, no es regular. Porque si M acepta W, el lenguaje que reconoce MW es un lenguaje X que no es regular. Y en cambio, si M no acepta la palabra W, entonces el lenguaje que reconoce la máquina MW es el lenguaje vacío que sí es regular. Entonces, tengan presente esta equivalencia porque la vamos a usar más abajo. ¿Está bien? Acá yo dije que iba a hacer un paréntesis. El paréntesis es todo esto que escribí acá. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver cómo usamos ese paréntesis. Va a ser parecido a lo que hicimos antes. Bueno, llega hasta acá y hasta acá. Perdón que... Bien. Entonces ahora, para terminar la demostración, construimos ahora
dibujo una máquina de Turing, a la que vamos a llamar S, de la siguiente manera. Cuando yo a S la alimento con una codificación de una máquina de Turing acompañada de una codificación de una palabra, mejor dicho, lo que yo voy a hacer es agarrar la máquina MW, su codificación, que igual que antes, igual que en el ejercicio anterior, digamos, me tienen que creer o se tienen que convencer de alguna manera, que yo no voy a ahondar más en detalles, de que dada la codificación de una máquina de Turing y una palabra, yo podría obtener la codificación de esta otra máquina de Turing. Y ese proceso de, a partir de esta codificación y esta palabra, obtener esta codificación, ese proceso se puede hacer de manera mecánica, o sea que se puede hacer con una máquina de Turing computablemente. Bueno, voy a agarrar esta codificación y me voy a fijar qué pasa con la máquina R, que es la máquina que tenía antes. Entonces, si la máquina R rechaza a la codificación de la palabra MW, la máquina S va a aceptar a la máquina M con la palabra W. Y si R acepta a la codificación de la máquina MW, entonces la máquina S va a rechazar. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Para terminar, digamos, observemos que S, la máquina de Turing S, cuando yo la alimento con una codificación de la máquina M con una palabra W, acepta si solo si R rechaza a MW. Y la máquina R lo que hacía era determinar si la máquina MW reconocía un lenguaje regular. Entonces, si la rechaza, significa que el lenguaje que reconoce la máquina MW no es regular. Y ya habíamos visto antes que si este lenguaje no es regular es porque la máquina M acepta la cadena W. Y esto significa a su vez que la codificación de la máquina M con la cadena de entrada W pertenece al lenguaje AMT. ¿Bien? Bueno, y de manera simétrica, voy a escribir toda la cadena también, pero es todo simétrico. Si yo a la máquina de Turing la alimento con una codificación de una máquina M y una palabra W, esto va a rechazar. Si solo si la máquina R acepta a esta cadena, esto vale si solo si. La máquina R lo que hacía era ver si una máquina aceptaba un lenguaje regular o no, reconocía un lenguaje regular o no. Entonces, esto es si R acepta esta codificación, significa que la máquina MW acepta un lenguaje regular. Y si el lenguaje de la máquina MW es regular, es porque la máquina M no acepta la cadena W, o sea que la rechaza o se cuelga, y esto significa que la codificación de la máquina M junto con la palabra W no pertenece al lenguaje AMT. ¿Está bien? Entonces la máquina S acepta las cadenas que están en el lenguaje AMT y rechaza las cadenas que no están en el lenguaje AMT. Entonces, por lo tanto, la máquina S decide el lenguaje AMT. A sub MT. Bueno, ¿puede ser eso? No, no puede ser. Eso es absurdo. Pues ya sabíamos que el lenguaje A sub MT era indecidible. O sea que justamente no puede haber una máquina de Turing que decida ese lenguaje, o sea que no puede haber una máquina de Turing que acepte las cadenas del lenguaje y rechace las que no están en el lenguaje. Bueno, estos tres ejemplos que vimos recién, el lenguaje HALT, el lenguaje E y el lenguaje regular, son ejemplos de tres lenguajes indecidibles y
en los tres casos demostramos que son indecidibles haciendo una reducción desde el lenguaje A sub mt a este lenguaje. Bueno, veamos un ejemplo más de reducción y de lenguaje indecidible, que es el lenguaje EQMT. Entonces, primero creamos la definición. La definición es la siguiente: el lenguaje EQMT es el lenguaje que consta de las descripciones o codificaciones de dos máquinas de Turing M1 M2, donde acá M1 M2 son máquinas de Turing, tales que el lenguaje que reconoce la máquina M1 es el mismo que el lenguaje que reconoce la máquina M2. O sea, EQMT consta de las descripciones de máquinas, una al lado de la otra, digamos, tales que reconocen el mismo lenguaje. Y vamos a probar como teorema que el lenguaje EQMT es indecidible. Bien. Bueno, y la idea va a ser parecida a la de antes, pero ahora la diferencia va a ser que vamos a reducir el lenguaje EMT al lenguaje EQMT. Quizás más que el lenguaje debería hablar del problema, ¿no? Reducir el problema de ver si una máquina de Turing está en el lenguaje EMT al problema de decidir si una cadena, digamos, está en el lenguaje EQMT. Recordemos que el lenguaje EMT lo teníamos más arriba, pero lo copio. El lenguaje EMT es el lenguaje de las codificaciones de máquinas de Turing tales que esa máquina de Turing reconoce el lenguaje vacío. ¿Está bien? Y este lenguaje era indecidible, ya lo habíamos visto. Ese lenguaje es indecidible. ¿Cómo demostramos entonces este teorema? Bueno, vamos a, igual que antes, vamos a por el absurdo. Supongamos que EQMT fuera decidible. ¿Está bien? Es decir, hay una máquina de Turing que acepta las cadenas que están en el lenguaje EQMT y rechaza las cadenas que no están en el lenguaje EQMT. Entonces, es decir, existe una máquina de Turing, llamémosla R, tal que la máquina R, cuando yo la alimento con la descripción de dos máquinas de Turing, M1, M2, la máquina de Turing R acepta esta codificación de dos máquinas si estas dos máquinas reconocen el mismo lenguaje, y rechaza, la máquina R rechaza esta cadena si no, digamos, si no pasa la condición de arriba, es decir, si estas dos máquinas M1 y M2 no reconocen el mismo lenguaje. Es decir, hay una cadena que un lenguaje acepta y el otro no, o al revés. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es construir una máquina que decide el lenguaje EMT. Es decir, vamos a construir una máquina que puede decidir si una máquina de Turing es vacía o no. Entonces, construimos una máquina de Turing, llamémosla S, así.
lo que hace S es recibe una codificación de una sola máquina de Turing y lo que hace es básicamente comparar esa máquina de Turing contra la máquina de Turing, contra alguna máquina de Turing que genere el lenguaje vacío, que reconoce el lenguaje vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar M contra M0, la voy a llamar. Usando la máquina de Turing R. Entonces, si la máquina de Turing R acepta esta cadena, quiere decir que el lenguaje que reconoce la máquina M es el mismo que el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M0. Te viene acá M0 es una máquina de Turing que rechaza todas las entradas. Rechaza siempre, digamos, todas las entradas. Esta máquina de Turing M0 obviamente se puede construir, es muy fácil construirla, tiene uno o dos estados y directamente desde el estado inicial pasa siempre el estado de rechazo. Entonces si R acepta MM0, entonces S acepta la codificación de la máquina M, y si no, si R rechaza MM0, entonces S rechaza la codificación de M. Fíjense que igual que veníamos viendo antes, la máquina R nunca se cuelga, siempre acepta o rechaza, pero siempre termina. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa ahora con esta máquina S? Observemos que la máquina S acepta una cadena si solo si R acepta la codificación de M seguida de la codificación de M0, es decir, si el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M es igual al lenguaje que reconoce la máquina de Turing M0. Pero el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M0 es el lenguaje vacío. O sea que S acepta una descripción, una codificación de la máquina de Turing si solo si esa descripción de máquina de Turing pertenece al lenguaje E sub MT, que es justamente el lenguaje formado por las descripciones de máquina de Turing que reconocen el lenguaje vacío. Y bueno, simétricamente la máquina de Turing M rechaza, la máquina de Turing S rechaza la codificación de una máquina M si solo si R rechaza a la comparación de la máquina, digamos, M a la codificación de la máquina M seguida de la codificación de la máquina M0. Es decir, si el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M no es igual al lenguaje que reconoce la máquina de Turing M0, que es el lenguaje vacío, o sea que esto es decir que el lenguaje que reconoce la máquina de Turing M no es vacío, o sea que la codificación de M no pertenece al lenguaje EMT. ¿Está bien? Bien, entonces, por lo tanto, fíjense que la máquina de Turing S acepta a todas las cadenas que están en el lenguaje EMT y rechaza todas las cadenas que no están en el lenguaje EMT. Entonces, S decide el lenguaje E sub MT. Pero esto es absurdo, porque ya habíamos visto que el lenguaje E sub MT era indecidible. Eso lo hicimos en esta clase hace un ratito, digamos. Bien. Bueno, entonces con esto vimos 4 ejemplos de lenguajes indecidibles y las demostraciones siempre fueron a través de reducibilidad, o sea, de reducir un problema indecidible a otro, y en esa reducción concluir que el lenguaje al cual reducimos no puede ser tampoco decidible, porque si no el primero sería decidible.